vamos a entrar en nuestro estudio el día de hoy. Les voy a pedir si por favor se ponen de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a continuar en el libro de Malaquías, capítulo 3. Les doy unos momentos para que lleguen ahí. ¿Estamos listos, hermanos? Malaquías 3, voy a leer del versículo 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Santísimo Padre, venimos una vez más delante de ti, Señor, para encomendarnos a ti y a tu palabra. Pedimos, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu nos ilumines, Señor. Nos traigas a mente verdades bíblicas, Señor, verdades importantes que debemos aplicar a nuestras vidas. Y es nuestro deseo, Señor, que nos ayudes a aplicar toda verdad bíblica, Señor, a nuestras vidas, de vivir vidas piadosas, de hacer los ajustes necesarios, Padre Santo. En especial, en específico, Señor, te pido por mí, que me ayudes, Señor, a llevar a cabo este sermón, que pueda hablar con claridad, Señor, pueda hablar de manera elocuente, de manera eficiente, Señor, clara, y que me ayudes, Señor, con tus fuerzas, Padre, para poder predicar el día de hoy y tú seas glorificado, Señor, y es nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo de que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Para todo eso te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, la semana pasada terminamos la sección con una pregunta del pueblo. Dios los ha acusado de fallarle a continuo, si ustedes se acuerdan, desde los días de sus padres. Una desobediencia continua, desobediencia en cada generación. Es la historia entera del pueblo de Dios. A continuo fallaban a cumplir los estatutos de su Dios. Esta es la acusación. Vamos a ver el versículo 7. Les recuerdo que toda esta sección está conectada. Malaquías 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos, pero decís, ¿cómo hemos de volver? El Señor hace un llamado a arrepentirse, a volver a Dios con promesa de que Él vuelve a ellos, indicando bendición si así ocurre. Pero la respuesta de ellos es, ¿cómo hemos de volver? Les mencioné la semana pasada que era en verdad un cuestionar, como que no creen o no saben en qué han fallado. La pregunta verdadera es, ¿en qué te hemos fallado, Dios? Entonces Dios dice, vuelvan a mí. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a volver? Convencidos de que no se han ido a ningún lugar. Literalmente la pregunta le comunica a Dios, ¿aquí hemos estado? ¿De qué estás hablando? Aquí te seguimos sirviendo, aquí seguimos fieles a ti. El versículo 8 empieza a darnos un poco más la respuesta. Una vez más, el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La pregunta, si robará el hombre a Dios, es un absoluto no. Incluso sabemos que es imposible, pues Él es dueño de todo lo creado. El punto es un énfasis en cómo se considera este aspecto de su desobediencia. Les dice, ustedes me están robando. Y la típica respuesta que hemos visto por parte del pueblo es, ¿en qué te hemos robado? O sea, una respuesta una vez más de negación. Dios les presenta una acusación y ellos
niegan esa acusación. Dios dice, me están robando, y la pregunta en respuesta del pueblo es, ¿en qué? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos estás acusando? ¿En qué te estamos robando? El pueblo una vez más no ve su error y vemos la indicación en el mismo patrón de su respuesta. Dios les acusa de no dar correctamente sus diezmos y sus ofrendas. La ley tenía esto por obligación sobre el pueblo. Lo hablamos hace unas semanas atrás, si ustedes se acuerdan. No voy a entrar en mucho detalle de ello, porque nos vamos a enfocar en lo que está ocurriendo aquí. Hemos hablado de que ahora el dar es como Dios haya propuesto en nuestro corazón. Pero para el pueblo de Israel era por obligación. Tenían ellos que dar cierto porcentaje de sus ganancias, de su fruto de la tierra, del grano. Era en verdad, como expliqué, los impuestos. ¿Para qué? Para que hubiera alimento en la casa de Dios, para que de ahí se alimentara la tribu de Leví. Y se beneficiaban los más necesitados, el forastero, la viuda, el huérfano, Dios cuidando por medio de esto. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Ahora quiero que entiendan que esto es por obligación para el pueblo de Israel, porque Dios claramente comunica por medio de Moisés, es mío. Le dice al pueblo, esto es mío, el 10% es mío. Y dice, conságrenlo, ¿verdad? Apártenlo, entréguenlo. Deuteronomio 14:22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Ahora quiero que notemos unas cosas para entender bien lo que ocurre. Porque es probable pensar, ¿por qué le importa a Dios esto si estamos diciendo que Él es dueño de todo? ¿Por qué le importa si Él no lo ocupa? Él no ocupa el grano, no ocupa el fruto de la tierra. Y la respuesta simple es de que tiene que ver con adoración y agradecimiento a Dios. Hablábamos en la mañana, en la escuela dominical, que la obediencia es la verdadera adoración a Dios. A continuo lo hemos visto, hermanos. Cuando nosotros hablemos de obediencia, inmediatamente tengamos un enfoque en adorar a Dios. Samuel, los salmos, David, a continuo dice, los sacrificios no son de tu agrado. ¿Qué prefiere Dios? Corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que ¿qué? Que le obedece. Eso es lo que prefiere Dios. Entonces, cuando hablamos de diezmos, de cosas materiales, de que el pueblo tenía esta obligación por varias razones, lo primordial es de que ahora forma parte de su adoración en el templo. Entonces no podemos nosotros simplemente aislar este concepto y decir, es que pues, son impuestos, no pasa nada, nomás son impuestos, tienen que pagar. No, forma parte de la adoración corporal del pueblo de Dios a Dios. Es su adoración por medio de los diezmos, por medio de las ofrendas. Dios es bastante específico, lo hemos visto. Él tiene específicamente cómo Él debe ser adorado. Y para el pueblo de Israel en este tiempo es por medio de ¿qué? De los diezmos y las ofrendas. Es un acto de adoración, no nomás es algo logístico. Ahora, esto es importante reconocer para entender el tema, el propósito del tema y cómo lo relaciona todo a Dios, el pueblo de Israel y luego a nosotros como el pueblo redimido de Dios. Ahora, hay muchos, como ya se lo esperaban, que malinterpretan estos versículos y quiero comenzar a aclarar. Muchas veces cuando se va a hablar de las ofrendas, cuando se va a hablar de las finanzas en la iglesia, una cita bastante adecuada han concluido, a la cual podemos ir y citar específicamente los del falso evangelio de la prosperidad, de que si tú das, Dios te va a bendecir, que si tú das es como una inversión, tú estás invirtiendo tu dinero en Dios y Él te lo va a regresar y te va a bendecir.
el lenguaje de Malaquías 3 es pactual. Y esto es muy importante. Este lenguaje es lenguaje de pacto. Y aquí está lo clave, hermanos, con la nación de Israel exclusivamente. Y si están escribiendo sus notas y están citando lo que estoy diciendo, subrayen exclusivamente. Ahora, claro, como ya hemos visto, todo nos apunta a Cristo, absolutamente. Pero para entender esta sección, debemos primero entender que es lenguaje pactual y exclusivo para la nación de la nación literal de Israel. O sea, literalmente el pueblo. Se nos va a aclarar en unos momentos. Continuemos y vamos a empezar a hacer las conexiones. Versículo 9, Malaquías 3:9. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. La maldición pronunciada sobre la desobediencia es lo que ahora está en efecto. Esto es lo que está diciendo Dios. Ya hay maldición en efecto. Literalmente la nación entera roba a Dios y ahora hay consecuencias. Y Dios los ha maldecido y ha maldecido la tierra, ha maldecido su fruto por su desobediencia. Y esto concuerda con el pacto de Dios. Por eso mencionó que tenemos que entender que lo que estamos leyendo aquí es lenguaje de pacto. Vayan conmigo a Deuteronomio 28. Versículo 15 al 24, se los leo, vamos a empezar a escuchar las mismas cosas. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y fíjense, el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y con añublo. Y te perseguirá hasta que perezcas, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Ahora entendamos, estas maldiciones son bastante literales. Y está hablando, si empiezan a notar el lenguaje, empieza a hablar de las tierras, empieza a hablar del abrir de los cielos, de lo que va a descender del cielo, empieza a hablar, y todo esto, ¿por qué? Por desobediencia. Entonces, cuando escuchamos en el versículo 9 de que el Señor está citando que ellos ya son malditos, que están maldecidos, de que ahora ya está en juego la maldición, es para que se acuerden del pacto, de este pacto que Él había ratificado con su pueblo, el cual les dice, si no obedeces, vendrá maldición sobre ti. Y ahora les está recordando, no han obedecido, me están robando, no hacen lo que he pedido, ahora hay maldición sobre ustedes. Versículo 10. Aquí está el famosísimo versículo. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Dios, traed todo el diezmo. Entonces aquí se nos aclara un poco la falla. El pueblo, muy probable, estaba reteniendo porción de este diezmo. Ahora acuérdense, ya han sido acusados los sacerdotes, han sido acusados de su servicio al templo, de ofrecer cosas inmundas a Dios, y ahora todo el pueblo se ve implicado en el robar a Dios.
Entonces, muy probable siguen llevando ofrenda a Dios, porque es lo que han estado siendo ellos juzgados, porque esa ofrenda no solo está incompleta, pero como ya vimos anteriormente, es una ofrenda mala, de cosas que no se deben ofrecer, porque la ley también era específica en qué ofrendar. Entonces ahora les está diciendo, traigan todo lo que se me debe, tráiganlo. Literalmente un llamado una vez más ¿a qué? A la obediencia. Todo el diezmo, acuérdense, lo acabamos de leer. Todo el diezmo tiene que ser entregado a Dios. Es un llamado a corregir esta práctica al pedirles obediencia al requisito. Esto es lo único que Dios está haciendo. Todo el diezmo nos habla de obediencia completa en esta área específica. Que ya no roben más al traer solo una porción o guardándose otra porción. Dios pide obediencia completa. Y mencionará de nuevo lo que continuamente se cita, ¿verdad? Y ponedme ahora a prueba en esto. El probar a Dios es algo que se considera irreverente en las Escrituras. Noten cómo lo menciona Salmos. Salmos 95, 6 al 10. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron. Me probaron aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Ahora, quiero aclarar esto para que entendamos lo que está ocurriendo. En los Salmos, Dios dice, esta generación me probó. Y ahora los repugna. Una nación que Él repugnaba, una generación, disculpen, que Él repugnaba. Quiero que entendamos que el probar a Dios no es algo bueno. Es algo que Él ve de una manera mal, incorrecta, que no se debe hacer, que no debe ocurrir. Hay otro ejemplo donde vemos que Él le dice a un rey, pruébame. Pero ya se había concluido en el corazón de este rey que no iba a hacer tal como Dios había pedido. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lo que estamos leyendo el día de hoy, literalmente hay unas cuantas cosas que tenemos que notar. Tanto es la desobediencia de este pueblo que ahora vemos que Dios está dispuesto a tolerar que le prueben. Pero noten que en verdad la prueba es para ellos. Al ellos ser llamados a que hagan lo que se requiere. Esto es entonces un llamado, un probar a ellos de actuar ¿qué? En fe. Cuando Dios dice, probadme en esto, o sea, traer todo el diezmo y probadme en esto, Dios literalmente le está diciendo, créanme, traigan todo y vean si no respondo yo favorablemente. Ahora, vamos a tratar esa sección ahorita. Pero quiero que entendamos que lo que Dios está haciendo, al probar a Dios, digamos que el pueblo dice, ok, vamos a ver si es cierto. Vamos entonces a probar a Dios. ¿Qué es entonces lo que van a hacer? Que tendrían que actuar fielmente al pacto, trayendo todo lo que el pacto requiere. Porque no es de que ellos podrían decir, ¿sabes qué? Vamos a ver si es cierto, pero vamos a darle nomás un poquito más. No, el llamado es, traigan todo. La prueba es para ellos. Pero que no quite el lenguaje que en su juicio Dios dice, a pesar de que no deben de hacer esto, a pesar de que yo no debo de ser tentado y probado en este sentido, dice, háganlo. ¿Por qué? Porque es un recordatorio al pacto. Es un recordatorio al pacto que Él ha hecho, porque Él ha dicho, si ustedes obedecen, yo los bendigo. Ese es el llamado que les está haciendo a esta nación. Ustedes han fallado al pacto, pero si hacen lo correcto, Dios es fiel a su pacto. Dios sí es fiel a la porción que a Él le toca.
llevará a cabo la bendición pronunciada. Esta es la prueba. Si Dios va a responder fielmente, sabemos que es un absoluto sí. Sí lo hará. Ahora, enfoquémonos un poco en este pacto para seguir aclarando el mal uso de este versículo. El capítulo 28, bueno, hay varios capítulos como ya hemos visto, pero el capítulo 28 de Deuteronomio nos habla de la bendición al obedecer a Dios, como vemos aquí, y la maldición que viene con desobedecer a Dios, igual como ya vimos. Y de nuevo, esto es en específico la nación de Israel. Claro, hay bendición y prosperidad material para el pueblo de Israel, son las condiciones del pacto. Esto es bíblico, pero fue exclusivo para la nación, el pueblo de Israel. Al ser introducido el nuevo pacto, ratificado por la sangre de Cristo, ya no vemos promesas materiales. Ya no vemos promesas materiales ni bendición material por obedecer a este aspecto. ¿Okay? Si estamos siendo claros, tenemos que hacer la diferencia entre los pactos. Que ahora el nuevo pacto jamás nos dice que habrá bendición material por diezmar. No es parte del nuevo pacto. La obediencia a Dios traerá prosperidad material a este pueblo. Igual el dar en obediencia recibe un pago de abundante bendición. Esto es claro, hermanos. Pero esto es en el pacto algo condicional que Dios hace con el pueblo de Israel. Es exclusivo e incluso tiene fecha de caducidad, especialmente al entrar en el nuevo pacto con su pueblo nuevo espiritual. Pero noten que la obediencia no es en parte. Muchos argumentan hoy que si das dinero recibirás bendición material como nunca habías visto. Que si entregas tus diezmos, que si entregas tus ofrendas, si te sacrificas en esto, si tú das tu dinero a Dios, si tú das tu dinero a la iglesia, Dios te va a bendecir. Entonces, en verdad, lo que estamos viendo que ocurre basado en este versículo, cómo se tuerce, es de que es un enfoque en tu donación, pero no en tu manera de vivir. Si das, están a tu favor. Si no das, no les importas. Y lo típico es de que vemos una iglesia disfuncional, igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, que piensan, pues, si yo doy como me están pidiendo, entonces estoy bien con Dios. Si yo doy mis diezmos, si doy mis ofrendas, las promesas y todas las demás ofrendas que nombren, entonces yo estoy bien con Dios. Noten que estamos literalmente replicando lo mismo cuando una iglesia hace esto. Pero ¿qué es el enfoque de Dios? Su corazón, la obediencia. No son así las cosas. En todo el libro de Malaquías, Dios les está llamando a una obediencia de entrega total en sus corazones, no solo en sus diezmos y ofrendas. El aislar esta sección es sacarla de su contexto. Su apatía espiritual se hace evidente en su desobediencia, en todo lo que hemos visto. No es el punto decir que Dios quiere sus diezmos y sus ofrendas para bendecirles, no es el punto del versículo. Quiere sus diezmos y quiere las ofrendas porque es un aspecto de su fe y de obediencia a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dios quiere la obediencia y el agradecimiento a Él. Ahora, noten el lenguaje, regresemos al texto. Dice, abriré las ventanas de los cielos. Este lenguaje se ha usado antes, se los leo, es Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé,
el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Las compuertas literalmente es la misma palabra que vemos aquí en Malaquías, que se traduce ventanas. Y ocurrió en Génesis. ¿Y qué es lo que ocurrió, hermanos? Llovió. En Génesis fue en juicio, en Malaquías se reversa a bendición. Si queremos ser literales, Dios está diciendo, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas completas y yo haré llover sobre ustedes. Esa es la bendición. Esa es la promesa. Lluvia. Las ventanas de los cielos serán abiertas. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan del capítulo 28 que mencioné de Deuteronomio? Vamos ahí. Deuteronomio 28:12. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Lenguaje pactual, literalmente. Habla de bendecir la obra de su mano. ¿Cómo se ve esta bendición en las aguas que riegan la tierra para que produzca fruto? Bendición para que su trabajo arduo produzca para ellos fruto en abundancia. Noten que lo que Dios está diciendo es de que va a bendecir la obra de sus manos. Y aclaro, porque no se nos menciona esto. Tú da a Dios y ve cómo te bendice. Y empiezan con los ejemplos literales. Te llegará un cheque, te van a depositar esto, te van a depositar aquello. Y lo único que Dios dice es, voy a bendecir tu obra. Imagínense, van a salir al campo, día tras día, arduo trabajo por horas. Y Dios dice, haré llover. ¿Por qué? Porque eso traerá la bendición de la tierra. Vean, hermanos, o sea, es literal lenguaje pactual en un contexto bastante exclusivo. Habla de labor, habla de mucho esfuerzo, de obediencia. Este pacto es exclusivo para Israel, pero ni eso decía Dios. No decía, traigan y yo les voy a bendecir. Vean, van a llegar a su casa y va a estar todo lleno en su hogar. No, es voy a bendecir la obra de tus manos. Es común alegorizar y decir que ahora es bendición material de todo tipo, pero de nuevo, todo nos apunta a algo específico y exclusivo que no aplica a nosotros. Lo que trasciende el tiempo, hermanos, en esto, es que Dios aún requiere la misma obediencia. Entonces sí, seamos claros. Si queremos verdaderamente exponer este versículo y ponerlo en su contexto y entonces predicarlo a un pueblo como el nuestro, es entonces enfocarnos en que lo que Dios requiere no es nuestro dinero, no requiere el diezmo y las ofrendas, Él requiere obediencia. De nuevo, parte de ello es en dar, absolutamente. Tenemos todos una obligación de dar a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha bendecido en agradecimiento. La demanda de obediencia no es exclusiva, sino que se requiere de todos y en todas partes. Vamos a regresar ahorita a eso. El principio bíblico, lo que Cristo nos deja claro es que Dios aún bendice al que obedece. Pero ahora el enfoque es en necesidades. Lo que requerimos para vivir, para cuidarnos, ahora el mismo principio sigue. Obedece a Dios y Él proveerá por nuestras necesidades. No nuestro querer de riquezas grandiosas. No nuestro anhelo de vivir de una manera extravagante.
Y he ahí la diferencia. En el nuevo pacto, Dios promete como bendición, en obediencia a Él, el cuidar de nosotros en nuestras necesidades. Porque muchos dirán, vamos ahí, Mateo 6:33, pero pastor, ¿qué dice? Primero buscad su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? La bendición material, lo que queremos. No. ¿Qué es el contexto? Las cosas que nos agobian. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué nos vamos a vestir mañana? Y Dios dice, obedezcan, busquen primero el reino de Dios, y dice, Dios se va a encargar de todo esto. No es promesa de riquezas. En sí, Cristo trata con nuestras preocupaciones por las necesidades. Y la respuesta es que la preocupación primordial sea el reino de Dios. Ahora veamos lo que produce todo esto. Versículo 12. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio 28? Y tú prestarás a muchas naciones. O sea, literalmente notemos una vez más el lenguaje del pacto. Dios les ha dicho, ok, voy a bendecir, abriré los cielos, se regará la tierra. Si me obedecen, esto lo dice en Deuteronomio 28, dice, ¿y qué? Y ellos van a ser bendición a muchas naciones. Prestarás. Tanto vas a abundar en este fruto de la tierra que tú vas a bendecir a las demás naciones. Y volvemos a ver que lo mismo se dice, ¿va? Que ahora todos verán a este pueblo y dirán, bienaventurados son, porque seréis una tierra de delicias. De nuevo, todo lenguaje pactual. Dios literalmente estará a su favor. Las naciones verán la bendición y los considerarán bendecidos. Pero, una vez más, quiero que notemos, toda esta bendición inicia con obediencia suprema. Hermanos, hoy vemos que el pueblo es acusado de robarle a Dios. Y Dios hace un llamado a volverse a Él. Esto lo vimos la semana pasada, pero en sí es la sección junta, como mencioné, con la que estamos estudiando hoy. ¿Cómo es de que ellos deben volverse a Él? ¿Cómo es de que se ve un volver a Dios? Malaquías es claro que es en obediencia absoluta. El hacer lo que Dios pide. Para el pueblo de Israel, se ve en un enfoque actual que trata de obediencia en los diezmos y ofrendas. En su adoración a Dios es lo que podemos decir como ya establecimos. Y Él dice, traigan todo. O sea, al pie de la letra. Obedezcan al pie de la letra. Es fácil enfocarnos en lo controversial, en cuestiones de diezmos, de ofrendas, pero quiero el día de hoy que nuestro enfoque sea claro en lo que se nos está comunicando hoy. A Dios le importa nuestro corazón, nuestra obediencia en la adoración de su nombre. Y les recuerda que la adoración es toda una vida. No solo los domingos en servicio de adoración. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque el enfoque bíblico, acuérdense qué ocurre con el pueblo de Israel, y aquí veremos lo que ocurre en nuestros corazones. Dios a continuo les está recalcando lenguaje pactual. Dios fue específico. Dios fue claro en lo que Él requería. Lo específico de ese lenguaje que vemos en el lenguaje del pacto, en Deuteronomio, en Levítico, es de que da detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle para que el pueblo no erre. Y vemos, como es costumbre, que empiezan a tomar ciertas libertades. Ok, el Señor pide que la ofrenda sea sin mancha. Pero mejor me quedo con esa y le entrego esta que tiene aquí un lunarcito. Es lo mismo, es una ofrenda a Dios, no pasa nada. Y así va, a continuo, y un poco más, y luego un poco más, hasta que llega un punto donde literalmente dicen, ok,
Aquí tengo yo mis files, ya he cosechado, esto es lo que le toca al Señor, pero me quiero quedar con un poco más, mejor nomás le voy a dar esto. Y hermanos, es lo mismo que hacemos nosotros si no tenemos cuidado. Dios ha sido específico en lo que Él requiere de nosotros como cristianos. Dios ha sido específico en todo lo que ha sido revelado para nosotros para estar en obediencia a Dios. Y ahora nos ha facilitado este proceso por medio de su Santo Espíritu que ahora está en nosotros. Pero aún decimos, pero la gracia, pero la misericordia, pero existe el perdón de Dios. Y pues qué exagerado el hermano. Entonces entendamos que nosotros tenemos una tendencia de hacer lo mismo. Que ahora lo que ofrecemos a Dios, si no tenemos cuidado, podemos ser culpables de hacer lo mismo, de robarle a Dios. Una de las cosas que a continuo somos llamados es a examinarnos porque esto es verdad. Es la realidad de la naturaleza, no solo de todo ser humano, pero en específico también del cristiano. Un llamado a continuo estarnos examinando. Y lo hemos hecho bastante en Malaquías, porque de nuevo es el llamado de Dios, el estarnos examinando. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a Dios? ¿Y cómo? ¿Cómo lo estamos ofreciendo? ¿Estamos ofreciendo lo que nos parece bien? Porque si somos honestos, pienso que es lo que típicamente hacemos. Esto me parece bien para entregárselo al Señor. Esto me parece bien para ofrendarlo al Señor. Esto me parece bien, esto me parece adecuado. Esto pienso yo que es lo que debo ofrendar. Pero la palabra de Dios es bastante específica. Se trae lo que se debe. Ahora, no estamos hablando de cuestiones simplemente monetarias. La Biblia está repleta de los requisitos que tenemos como cristianos. Honor, amor, tolerancia, paciencia, misericordia. Todo esto es lo que nos debemos los unos a los otros. Y esto es nomás entre los unos a los otros. Pero una vida en servicio a Dios, en obediencia a Dios completa, es una que considera todo lo que Dios ha pedido de ustedes y de mí. Estamos dándole a Dios lo que nos parece bien o lo que Dios ha pedido. Les leo Lamentaciones. Aquí nos vamos a enfocar un poco, 3:40. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos. Y noten el lenguaje. Y volvamos al Señor. Hoy y todos los días se nos hace un llamado a examinar y escudriñar nuestro caminar, nuestro andar con Dios. Cómo se ve nuestro diario vivir a luz de lo que Dios ha pedido de nosotros. Ahora entendamos, lo que estamos viendo es de que Israel, ellos tenían una responsabilidad de llevar a Dios su ofrenda, su diezmo. Y ellos decían, pero me voy a retener una porción, o no lo voy a entregar toda. Y Dios les dice, me están robando. Y el mismo estándar tenemos ustedes y nosotros, es lo que estamos hablando. Nuestro servicio a Dios, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve nuestro diario vivir, una vez más, a luz de lo que Dios ha pedido de nosotros? ¿Cómo se ve eso? Tomemos unos momentos y analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos con los hijos? ¿Con las parejas? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Cómo somos con las disciplinas, con la lectura, con la oración? De todo a todo en nuestra vida, la pregunta verdadera es si hay obediencia suprema. Una de las cosas que me ha tocado entender
como pastor, que pues llega, ¿no? Como algo que en verdad nos hace pensar en varias cosas. Lo he mencionado, lo he predicado antes, viene al caso, es de que nosotros como cristianos nos hemos hecho bastante hábiles en presentar una vida perfecta los domingos. Venir a la iglesia bien vestidos, bañados, espero que nos estemos bañando, y presentar que todo está bien, que la vida va bien, que Dios está bendiciendo. Hermano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Porque nos preocupa lo que la gente diga. Y mientras en la semana, porque no está la gente ahí para que digan algo, nos olvidamos que Dios es el que está ahí. Que Dios es el que tiene el requisito, que Dios es el que nos ha llamado a vivir en todo momento según sus escrituras, sus estatutos. Creo que si somos honestos, hermanos, todos podemos mejorar en diferentes áreas. Tal vez el día de hoy alguien dice, pastor, yo tengo una relación perfecta con mi esposa. Siempre puede ser mejor. Pastor, yo he criado perfectamente a mis hijos, velos, son los únicos que no gritan. Pastor, yo soy el mejor trabajador. Tal vez, y gloria a Dios por ello. Pero seguro estoy que hay áreas que todos podemos mejorar, que todos podemos enfocarnos. Y la Biblia, por eso es importante esto, hermanos, de que cuando llevemos a cabo nuestro caminar, siempre haga un examinar de cómo estamos. El jueves se hizo una pregunta: ¿cómo sabemos que no caemos en pensar que todo va bien? En tomar nuestras buenas obras y jactarnos en ellas delante de Dios. Mira, Dios, todo lo que yo hago. Y una de las maneras que nosotros hacemos eso es examinar la intención y examinar las obras mismas. En nuestro diario vivir, ¿cómo viví hoy? ¿En qué fallé? Todos los días, hermanos. Pobre, mi esposa está de testiga. Le toca escucharme en todo lo que pude hacer en ese día mejor. Y lo más terrible de todo es de que el día ya pasó y ya no tengo ese tiempo de nuevo. Y luego, ¿qué ocurre el siguiente día? Pues voy a hacer mejor. Y llego en la noche y lo mismo, no mejoré. Así somos, hermanos. Así somos como seres humanos, y la Biblia por eso a continuo nos llama a estarnos examinando a continuo. Y hermanos, vamos a fallar. Vamos a fallar, que nadie se presente en este lugar y piense, yo estoy bien, pastor. No, yo ya ahorita a partir de las 12:50 yo no voy a escuchar al pastor porque yo ya conozco lo que va a decir y yo ya lo tengo todo bien. Pero no, fallamos y fallamos a continuo. Y esto es una de las cosas que es importante el notar, no solo en el pueblo de Israel, pero en toda la historia de la humanidad, porque a continuo, como vimos la semana pasada hubo un enfoque, ¿no? De que Dios está llamando a todos a volver a Él. Y es lo mismo que vemos el día de hoy, o sea, es parte de esta sección. Pero literalmente la idea es que nos examinemos, identifiquemos dónde estamos mal. No hay nada de malo en este proceso, el proceso duele. El proceso es vergonzoso, el proceso es algo que dijimos, no, es que yo no quiero que el hermano o la hermana me escuche esto, y lo entiendo, sí queremos cuidarnos en estas cosas. Pero que mejor lleguemos a un entendimiento de que todos los que estamos aquí, que veamos a un lado y digan, no, ese hombre es pecador, esa mujer es pecadora. Pero no como el publicano, sino como un cristiano redimido, un pecador redimido en sí mismo, en Cristo Jesús. Por la sangre preciosa, porque fue necesario, hermanos. Es el punto de que fue necesario. No lleguemos a convencernos de que, ok, ya estoy en la fe, ahora estoy bien. Todo está perfecto, todo va bien. Porque ese fue el error del pueblo de Israel. Fuimos escogidos, ahora todo está bien. Dios no puede abandonarnos porque es el Dios fiel. Dios no puede juzgarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios. Y en veces como cristianos podemos hacer lo mismo. El llamado el día de hoy
es a volver al Señor, a identificar la condición de nuestro corazón, a identificar las áreas en nuestras vidas, ir en el arrepentimiento a Él, todo lo que sea necesario y de que vivamos completamente para Él. Y hermanos, es una tarea muy difícil. Entonces, dos cosas nomás. Dos cosas, porque vamos a salir de aquí a tratar de disfrutar un alimento. Vamos a decir, no, pero hoy no lo puedo disfrutar. Toda la honra y toda la gloria sea a Cristo, de que lo ha hecho en nuestro lugar. De que la obediencia requerida por Dios, Cristo la ha sobrellevado. No solo eso, ha sido imputada a nosotros. El llamado el día de hoy es a que vivamos a luz de esta verdad. De que la obediencia perfecta ya es nuestra. De que la obediencia perfecta ahora la encontramos en Cristo Jesús. De que Él ha hecho todo porque no hemos podido, no vamos a poder, pero no significa que no debemos de intentarlo. Varón, ama a tu esposa, y el mismo llamado ustedes deben de hacer a mí. Pastor, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Hermana, ama a tu esposo, respétalo como tu servicio al Señor. Y entre ustedes llámense a lo mismo. Hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Toda área de nuestra vida. Tienes empleados, trátalos con honor, con valor, porque ellos también son creados a la imagen y semejanza de Dios. Eres un empleado, trabaja para tu jefe como para el Señor. Estudiante, cualquier área de nuestra vida, pero en específico, las cuestiones de la fe. Ama al prójimo, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Y eso se verá en obediencia suprema a Dios. No, pastor, yo amo a Dios y la vida ha hecho un desastre. No amas a Dios como piensas. Pero es un llamado a volver. Es un llamado a examinarnos. Es un llamado a que todas esas áreas, hermanos, que fallamos, primero que nada, cobremos ánimo en Cristo de que por medio de Él ahora no somos culpados de esto. Pero que a luz de ello ajustemos nuestras vidas, hagamos los ajustes para vivir en esta gloriosa verdad de que Cristo ha hecho todo por nosotros. El cristiano debe ser el ciudadano más estelar de todos, en toda área de la vida. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama al prójimo y vive como tal. Oremos.